Sí, totalmente de acuerdo. Aquí lo único que debemos entender es que no perdamos de vista, ¿sí? La parte del ser está en la ontogénesis, ¿sí? Y la parte evolutiva del ser, en este caso el ser humano, está en la filogénesis, ¿sí? Porque si lo entendemos de esa manera, entonces vamos a comprender que la ontogénesis es cuando dos células, por eso hacía la referencia de las células, cuando dos células son concebidas, se hace la concepción y ya hay un desarrollo evolutivo interno en la especie. Ejemplo, en mamá, ¿sí? Y no solamente en mamá, en cualquier mamífero, ¿sí? Y no solamente en cualquier mamífero. Vámonos a los otros órdenes de las especies, porque no debemos de ser extremistas, clasistas, para entender, ¿sí?, el sentido biológico de la vida. Eso es en lo interno, ¿sí? Hay un periodo de gestación, ¿sí? Eso es algo importante que no debemos de olvidar. Y la filogénesis es desde que se originó la vida. Eso es algo bien importante porque se nos está olvidando con nuestras acciones y con nuestros comportamientos cuando actuamos al estar en el contexto, al estar en relación con los seres vivos, vegetales, animales, ¿sí? Virus, bacterias, hongos, etcétera. Cualquier nivel de orden biológico. De esa manera, entonces, vamos a ir evolucionando nosotros de mejor manera para que sintagmáticamente tengamos esa capacidad o esa inteligencia de relacionarnos con el todo. Fíjense bien lo que les digo, con el todo. Por eso, cuando hablamos de holismo, no es la suma de esta parte más esta parte más esta parte por separado. No. Todo está integrado y todo tiene su origen en su o en su génesis en esta parte que les estoy compartiendo, en lo biológico. Y después con lo químico y después con lo físico, ¿sí? Y si nos vamos después, nos vamos con lo neológico, es decir, con cuestiones que tienen que ver con procesos psíquicos superiores, ¿sí? Con lo mental, pues. Y finalmente nos vamos a lo último, al último nivel que queremos en este momento histórico del siglo XXI. Trascender, llegar a nivel teósfero, o es decir, cósmico. Y cuando llegamos a ese último nivel, entonces podemos entender toda esa derivación que estamos explicando. Y el maestro que quiere ser holista, o la persona que quiera ser holista, o cualquier persona que tenga cualquier área de conocimiento, lo primero que tenemos que, ¿sí?, poner sobre el común denominador es esto que estamos comentando. La esencia humana, no perderla de vista. Porque entonces la actividad que hagamos la vamos a hacer, escúchenlo bien, con amor universal. Eso es algo bien importante. Porque entonces voy a respetar a la mosca, voy a respetar a la hormiga, voy a respetar a la planta, ¿sí? Voy a respetar al águila, voy a respetar al león, voy a respetar al alacrán, voy a respetar a toda esa gran biodiversidad que existe en nuestro planeta. Y eso es lo que no hemos podido entender y comprender. Y por eso, cuando la maestra Sandra dice, es que no es posible, ¿sí? Si estamos hablando de Génesis, si estamos hablando de seres humanos, ¿por qué unos viven en una condición y otros vivimos en otra condición? Bueno, porque desafortunadamente, ¿sí?, nosotros mismos nos hemos contaminado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no seamos inteligentes holísticamente. Por supuesto que sí. Vean ustedes y se van a sorprender con lo que les voy a decir. Y no les voy a decir referentes. Ustedes búsquenlo si quieren. Indáguenlo si quieren. ¿Sí? La jirafa tiene un porcentaje de genes, ¿sí?, que son derivados evolutivamente de la especie humana. Es decir, nosotros tenemos genes de la jirafa. Nosotros tenemos genes del, obvio, del gorila, del chimpancé. Tenemos genes de la gallina. Tenemos genes de cualquier ser vivo, ¿sí?,
porque somos parte de esa evolución, no humana, sino esa evolución de vida, ¿sí? Y entonces por eso es importante clarificar esta parte, esta cuestión de cosmovisión, pues, que les mandé en el programa para hablar en este día de ello, ¿no? Y entonces, ¿por qué hacemos estos comentarios o por qué explico esto? Porque precisamente el maestro holista tiene que ser muy, muy hábil, muy inteligente, ¿sí? En estar en el estadio y en el estadio de la conciencia de segundo grado. No puede un maestro holista estar en un estadio de conciencia de primer grado. Y ahorita lo vamos a explicar. Ahorita lo vamos a definir más detalladamente. Porque el instrumento que les mandé y que muy amablemente ustedes lo contestaron, lo hicimos precisamente con el afán de ver cuál es el estadio o el estado de conciencia que tenemos actualmente, ¿sí? A manera individual, pero también a manera del colectivo. Es un instrumento, ¿sí? Que aquí está el cuasi doctor Julio César, que está próximo a tener la candidatura de doctor en ciencias de la educación, con un enfoque holista a su trabajo de investigación, ¿sí? Su instrumento estandarizado, que muy amablemente el día de hoy aceptó la invitación que estuviera conmigo para poder mostrarles lo que él ha hecho con ello y que lo pone a nuestra disposición y que pues lo felicito por ello, ¿eh? Entonces, ahorita te doy la participación, Julio, por favor, para mostrarle los resultados. Entonces me regreso. Queremos entonces que el maestro holista tenga una conciencia de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes han leído a Maslow? ¿Han tenido la oportunidad de leerlo? Maslow, ¿qué nos plantea? Nos plantea que niveles también evolutivos de cómo el ser humano tiene que pasar de un estadio, de un nivel a otro, para llegar a su más alta desarrollo y trascendencia. ¿Recuerdan cuál es el primer nivel? ¿Recuerdan cuál es su primer nivel? Sí. ¿Me lo pueden decir, Susi? Bueno, habla más que... él habla sobre una pirámide. Como de aspectos que se tienen que desarrollar. La primera es la fisiológica, que nos habla acerca de la respiración, o sea, de las actividades fisiológicas que tiene el ser humano, que es la respiración, la alimentación, descansar, la sexualidad. Muy bien, Susi. Entonces, ahora, si lo llevamos a nivel ontogenético, como se los explicamos hace un momento, entonces ese primer nivel que habla Maslow de las necesidades fisiológicas o básicas, ¿sí? En el caso de nosotros, a nivel biológico, son todos los procesos vitales. Respiración, reproducción, la digestión, ¿sí? Porque son necesarios, son vitales. Y esos endodérmicamente tienen relación con el tronco cerebral o el cerebro primitivo. Allí está el primer desarrollo evolutivo. Estoy haciendo una analogía para que podamos ir entendiendo esta parte. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el segundo nivel de la pirámide de Maslow? Ya comimos, ya nos reprodujimos, ya respiramos, todos los días respiramos. Es una belleza nuestro sistema, nuestro organismo, ¿verdad? Ok, ahora ¿qué necesitamos? La seguridad de nuestras necesidades, que es el segundo nivel. Exactamente. Protección. Necesita mamá, papá proteger al bebé. Y nosotros también necesitamos seguridad y protección en el desarrollo del momento sociohistórico en el cual nos estamos desarrollando y llegamos a la edad que tenemos o a la etapa o al momento que tenemos, ¿no? Eso es muy interesante. Ok. Si nos vamos otra vez a la ontogénesis, a nuestra esencia biológica, ¿sí? La vamos a encontrar en la capa germinal del mesodermo antiguo. Es decir,
se empiezan a formar, ¿sí?, órganos y tejidos de manera más compleja para empezar a proteger. Es decir, el órgano está protegido por tejidos, o la célula necesita de los tejidos para protegerse, ¿sí? Y el tejido necesita del órgano para protegerse. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vámonos al tercer nivel de la pirámide de Maslow. Necesidades sociales, como la amistad del afecto, intimidad social. Muy bien, necesitamos las relaciones, necesitamos el afecto de las personas. Es una necesidad social. El ser humano, por naturaleza, es un ser social. Fíjense, un ser social. ¿Sí? Algo muy importante y bien necesario. Si nos vamos a lo biológico, ontogenéticamente, ¿sí?, necesitamos que esos órganos, esos tejidos entren en interconexión unos con otros para que la maquinaria humana esté funcionando armónicamente. Y no solamente el ser humano, todos los microorganismos. Es decir, todos los seres vivos que están conformados en los reinos que representa la vida. Monera, protista, vegetal, animal, etcétera, etcétera, ¿sí? Fungi y demás. Muy bien, ahora vámonos al siguiente nivel. ¿Cuál es? Ya tenemos establecidas las relaciones que son necesarias. Los amigos, los compañeros, los hijos, nuestras parejas, etcétera, etcétera. Ay, perdón. Sí, adelante, adelante. ¿Susi? El siguiente nivel de la necesidad de reconocimiento, que básicamente muy bien, es parte de los logros, al éxito, al respeto, al prestigio, a todo lo que nos da confianza en nuestros logros, en lo que es el campo profesional, campo personal. Muy bien. Ya por ahí alguien en el chat ya nos ayudó, ¿verdad? Necesitamos valoración. Necesitamos que nos reconozcan nuestros logros, ¿sí? ¿Cuántas veces no necesitamos esa palmadita, ese apoyo para que nos digan, te valoro por lo que eres, o te valoro por lo que tienes? No, por lo que eres, ¿verdad? Priorizar eres ante el tener. Muy bien. Ok, sí, dice Cintia Fabiola, el propio y ajeno, exactamente. No debemos de olvidar la parte y el todo representa la parte, ¿verdad? Esa es la visión holista. Y por último, ¿qué tenemos? Adelante, maestra Ana. Sería una necesidad de autorrealización, perdón. Algo como, por ejemplo, espontaneidad, que no haya prejuicios, resolución de problemas personales. Allí todo eso, Ana, lo que tú dices es interesante porque fortalece las relaciones, fortalece esa necesidad social. En este último nivel, lo que llega a su última cúspide es el liderazgo que debe tener la persona cuando cumple derivativamente los demás estadios que se van integrando unos con otros para llegar a ese liderazgo. Carlos dice la resolución de problemas. Muy bien, la autorrealización. También alguien de ustedes dice en el desarrollo espiritual, moral, creativo, etcétera, etcétera, ¿va? Es decir, ese crecimiento y agregamos ese desarrollo de la personalidad que evolutivamente vamos teniendo en el transcurso de nuestra vida sociohistórica. Acuérdense que nuestra vida sociohistórica es un rango, desde que nacemos a la edad que tenemos. Y dentro de ese rango de vida hay subrangos que vamos logrando, ¿sí? Fracasos y éxitos, ¿sí? Y todo lo que ustedes quieran y manden. Que analógicamente, si lo llevamos a lo biológico, pues es nuestra respiración, ¿cierto? Cada respiración es única. No hay dos respiraciones iguales. Por eso la importancia que el maestro holista medite
Y no solamente medite con los ojos cerrados y focalice la respiración, no. Medite con atención plena todo lo que haga. En el estado de vigilia, en el sueño y en el sueño profundo. ¿Se fijan? Hay otros estadios de conciencia, lo que les estoy diciendo. Vigilia, estado de vigilia, sueño, estado de sueño y estado de sueño profundo. Son estadios, son niveles de conciencia esos también. Muy bien. Con esto entonces vamos comprendiendo y reconociendo que el ser humano ha venido haciendo saltos cualitativos, ¿sí?, para mejorar su condición humana. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no mejoramos esa condición humana? ¿Sí? No lo vamos a cuestionar, no lo vamos a juzgar en estos momentos. No somos quien para juzgarlos. Porque el maestro lista tiene esa cualidad también, no juzgar. El maestro lista, al no juzgar, se integra otra cualidad, que es la aceptación. El maestro lista acepta el hecho, las circunstancias, las situaciones que se dan tal cual. Ejemplo claro, ¿qué acabamos de pasar como experiencia humana? Un virus tan pequeño que hizo grandes, ¿sí?, problemas de salud. Murió mucha gente, ¿sí? Causó miedo, causó terror, causó pánico, y muchos seres humanos, ¿sí?, muchos familiares, gente conocida, perdió la vida. No superó, no supo adaptarse. Fíjense, vámonos biológicamente otra vez. Regresamos a esa visión holónica que les he estado explicando desde el principio. La trascendencia no es lineal ni jerárquica. Maslow lo hizo jerárquico, ¿sí? Pero se reconoce su aporte, ¿sí? La evolución es holónica, es en espiral, ¿sí? Y eso es interesante, que no lo perdamos de vista. La maestra Saturnina nos dice, es en este sentido en donde pierde valor la teoría de la sobrevivencia del más fuerte y toma fuerza la idea de lo que hacemos mejor y logramos de éxito cuando estamos trabajando en comunidad. Fíjense bien, y en colaboración. Pero vuelvo a repetir y subrayo, planetaria. No se les olvide eso, para estar conectada con nuestra Tierra. Por eso el ser humano, al estar en la corteza, ¿sí?, en la litosfera, que también de otra manera le llamamos, ¿sí?, debe integrarse y reconocer, ¿sí?, que la fiosfera se integra con la biosfera, que es la vida, y que es donde estamos nosotros en ese nivel, ¿sí?, de conciencia, y que la vida, la biosfera, se relaciona a su vez con la noosfera, N-O-O-F-E-S-R-A, noosfera. ¿Y qué es la noosfera? La noosfera es la parte de la relación que tiene con el sistema operativo integral llamado cerebro. Ajá. Y el cerebro, en el ser humano, Homo sapiens sapiens, ¿sí?, su desarrollo lo tiene en 3 niveles, ¿sí? Cerebro primitivo, cerebro medio y el neocórtex. Otros le llaman, ¿sí?, la estructura primitiva, ¿sí?, el tronco, ¿sí?, primitivo o el tronco cerebral, ¿sí?, el cerebro medio y la corteza cerebral. Esos son los 3 niveles. Y biológicamente esos 3 niveles se relacionan, óiganlo bien, se relacionan con esas 3 capas germinales que tienen relación con las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y el sistema que nos representa como seres humanos. Y así como lo estoy explicando, ¿sí?, de manera compleja, también todos los seres vivos, los demás, tienen también su sistema. Vean lo interesante
de la vida. Entonces, el ser maestro holista implica no perder esta orientación básica, biológica, ¿sí? Que es necesaria y esencial. Porque cuando lo relacionamos con la conciencia en sus niveles, como ejemplo que estamos poniendo, entonces nos vamos a dar cuenta que somos un cuerpo y una materia. Unos dirían la parte más ordinaria, digamos, que se relaciona con la parte mental y la parte sutil, lo cognitivo. Y es